Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, conforme al uso horario que me ves. Nos volvemos a ver en esto que es un pensamiento colectivo, se podría decir, o en esto que es un proyecto de vida, como siempre te digo. Primero que nada, agradecerte por estar ahí, agradecerte por tu tiempo, por invertir tu vida en querer ver a un tipo como yo. Porque si bien es cierto, llegas al principio del video en YouTube y es bien importante porque le pones interés a lo que estamos haciendo o a lo que queremos alcanzar ambos en este caso. Este, ¿Qué te puedo decir? Es un día o una noche muy fría de este lado de pronto y está muy cálido y tengo ganas de acostarme, me siento cansado, de verdad te lo digo. No obstante, creo que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes y por eso invierto mi tiempo en hacer cosas como esta, ¿no? En este espacio de lo que se llama Pensemos Juntos, porque esto no es cuestión de que yo tengo que pensar, sino que es cuestión de que ambos pensemos, porque al fin y al cabo yo creo que dedico mi día en un orden contemporáneo a aprender pero más allá de aprender quiero que pensar siempre, ¿no? Tener una pizca, podría decir, de filosofía, valga la redundancia, si no suena muy fuerte la palabra, o una pizca de inteligencia y pensar no en hacer cambios en el mundo radicales, sino que tal vez cambiar una manera de pensar, o una manera de actuar, una manera de decir algo, no sé, de pronto tu subconsciente es diferente al mío, pero hay cosas que son pensamientos colectivos, ¿ves? Que todos los tenemos. Por ejemplo, tú sabes que hay que cepillarse y yo sé que hay que cepillarse. O sea, eso es un pensamiento colectivo. Y están los pensamientos que se puede decir el subconsciente, que eso es tu propio subconsciente. ¿Qué piensas de esto que estoy haciendo yo? Tú puedes pensar que es una estupidez, por ejemplo, puedes pensar que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, yo de este lado pienso que es algo muy provechoso para mí y puede ser provechoso para ti. Este, ¿Qué te puedo decir? Gracias por dedicar tu tiempo y seguimos con esto que es proyecto de vida, como te digo. Y sin muchos preámbulos, pues vamos antes de esto un paréntesis, hay personas que, al menos alguien se me acercó y me dijo, bueno, ¿y por qué haces un video tan largo cuando puedes hacerlo tan corto? Te diría que es complejo porque en una vida donde las redes sociales nos invaden y existe el TikTok, existen los Reels, en cualquier red social, o sea, las cosas se hacen cortas. E incluso Facebook me dice que no publique en el sentido de que sea amplio el video, sino que quiere que publique Reels, que son videos cortos, porque a la gente le gusta más. Pero más allá de eso, yo creo que para enfatizar en algo y entenderlo, no al 100, diría que hay que abrir la mente y pensar juntos y de pronto recorrer a través de experiencias y esas cosas, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Porque viste, puedes interactuar con un teléfono porque es como un robot, pero no tiene experiencias de vida, no sabe qué es vivir, porque al final es tecnología. Sin embargo, me escuchas a mí hablando y dices, bueno, este man sí tiene cómo hablar o cómo sostener el porqué de las cosas, porque he vivido, ¿no? Y la vida es así, es dura y es astuta a veces difícil, a veces muy linda. Y de pronto creo que esto sirve para compartir de pronto la manera de pensar y que tú digas, bueno, usar mi razonamiento y tratar de pensar como dice este tipo, pensar juntamente con él. Ahora bien, vamos a lo que nos compete. El día de hoy quisiera hablar un poco de lo que es la empatía. Pero tú dices, siempre digo esto, la gente dirá, bueno, la empatía, yo ya sé que es empatía. Y siempre te digo lo mismo, te insta a que continúes en este video y que llegues hasta el fin para que veas como si creías que eres empático, en realidad no lo somos. O no somos tan empáticos como creemos, ¿verdad? Mira que tengo mucho frío, estoy tomando algo de té porque siento que la garganta y esa es la calor y esas cosas, ¿no? La calor en la garganta es buena, ¿no? De pronto, cuando hace frío. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es empatía.
La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Es esa capacidad, imagínate, de ponerte en el lugar de otro. Pero yo soy capaz de esas cosas. Pareciera que sí, pero realmente no lo somos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un caso o te cuento una historia que es lo más empático que yo he visto en mi vida, o lo que yo he visto que sí, por lo menos sí me hizo pensar diferente. Recuerdo que una tarde o mañana, hago alusión porque no recuerdo bien, estaba trabajando en una construcción en San Pedro Sula con mi padre, valga la redundancia, y estábamos ahí, ¿no? Trabajando y ayudándole a él y viceversa, él era el albañil. Y en una de esas había como, ¿qué te puedo decir? Como una alcantarilla, una especie de alcantarilla de tierra, y era como, ¿qué te puedo decir? Era un paso, ¿no? La gente pasaba y había unas tablas, etcétera. Y en cierto momento de eso pasó una muchacha, venía una muchacha, por ejemplo, y ambos la vimos que venía, una mujer que te puedo decir madura, con un niño de por ahí de unos 25 o 30 años, no recuerdo, no sé, no sabría decirte la edad de ella. Sin embargo, cuando ella iba pasando, viste, se quebró la tabla de aquella alcantarilla, se fue, ¡bah! ¡Pum! De un solo, cae a la alcantarilla, y yo, como quien dice, ¿qué tengo que hacer en este caso? Porque no sabía qué hacer. Pero mi padre estaba arriba del andamio y muy rápidamente, como la velocidad de un hombre que se le cae su hijo, corrió a sacar a aquella mujer de aquel lugar, de aquella alcantarilla, y le preguntaba con mucho énfasis, ¿se siente bien? ¿Que le ayudo? Y se metió a aquel como quinelo, aquel zanjo, era bien incómodo, y le ayudó a salir, y todo el mundo ahí, habían varias personas viendo, y yo incluido, y nadie tuvo la capacidad de acercarse y preguntarle cómo se sentía. Mi papá, recuerdo que le limpiaba las piernas y le preguntaba varias veces cómo se sentía, que si se sentía bien, etc. Y ese día me di cuenta que yo era un tipo que estaba lejos de ser alguien empático. Para empezar, mi primera reacción fue quererme reír. La segunda fue que no tuve la reacción que tuvo mi padre. ¿Viste? Entonces, en ese día entendí que con la vejez o la experiencia sí aprendemos a ser empáticos, ¿verdad? Porque mi papá, más allá de que era un hombre, era un tipo muy rudo y tiene su carácter, pero en ese caso actuó como debería de actuar una persona muy empática. Y en este caso, pues te cuento la historia para que veas que estamos lejos de ser personas empáticas, porque está bien que nosotros seamos buenas personas o nos pongamos en el lugar de otro cuando nos encontramos cerca con un amigo, viste, que conocemos todos los días, o un familiar con el que lo llevamos bien. Pero ¿qué pasa realmente cuando no conocemos a alguien y le sucede algo? O en este caso, por ejemplo, mi padre no conocía quién era esa mujer, ni tan siquiera le había hablado, al menos a lo que yo entendía. Imagínate la impresión de él. Y dije, bueno, cuánta empatía. Al menos en ese día, imagínate, no sabía que existía la palabra empatía. Fue muchos años después que vine a querer o abrir la mente a nuevos conocimientos, y entendí que era la empatía. Y hago mucha alusión de ese caso, y te diría que yo quiero ser así como mi padre en este aspecto y aprender de él, ¿no? Y te hago énfasis a ti en este caso para que veas que estamos lejos de ser empáticos, como te reitero. Porque está bien, te repito de nuevo, es fácil ser empáticos con las personas que nos llevamos, ¿viste? Pero ¿qué hay de aquellos que no conocemos? ¿Viste? Por ejemplo, te cruzas con alguien que no conoces y tiene un problema, o alguna persona la ves llorando y no quieres que se sienta mal, y que cómo terminas haciendo. En ese caso, porque la empatía es eso, ponerlos en el lugar del otro. Me pasa mucho, nos pasa mucho a nosotros en un orden cotidiano, independientemente de que seas, que cuando a alguien le pasa algo, la primera reacción de nosotros es reírse, ¿no? Y no sé por qué, es algo divertido, pero en este caso creo que la empatía nos llama a ponernos en el lugar de cada persona y no serlo. Después de esas cosas que te conté de mi padre, ahora te hablo por mi propia experiencia, y te diría que un día venía de un cierto lugar muy tarde con unos amigos. Yo creo que sí, mi amigo logrará ver este video.
que no creo que lo vea porque es un tipo como, viste, de más TikTok y esas cosas. Pero tú que me ves y me conoces, te diría que era un amigo muy cercano mío. Y ese tipo, veníamos de una fiesta, recuerdo, y veníamos pasando un paso de una quebrada. Veníamos como 4 más, venía la hermana de ella, una amiga de la hermana, etcétera. Y en una de esas donde vamos cruzando yo venía de último, recuerdo, y el tipo se resbaló, ¿no? Se resbala en el salto de una piedra, porque es un paso así como una quebrada. Y se ha caído, ¿viste? Y el man todo se llenó de lodo, etcétera. Ya te imaginas una caída tipo 2 de la madrugada, que nadie quiere que se ría de uno porque venimos tarde, queremos descansar. Y todo el mundo se rió, menos yo. ¿Qué pasó en esa instancia? Bueno, en esa instancia abrí la mente y pensé y dije, bueno, si fuese yo en este caso, no me gustaría que se rieran de mí. Y ese era un amigo. Pero más allá de eso, no creo que lo haya practicado con personas que son, que te dijera, que no forman parte de mi círculo cercano, de ser familiares y amigos. Pero en ese caso yo creo que actué de la mejor manera y todos los demás amigos y la hermana de él y todos se reían y me decían, ¿y por qué no te reís? Le decía, porque la verdad que no le dio mucho sentido porque fue un accidente y creo que lo mejor es preguntarle cómo está y qué le pasó y ver si está bien. Y luego, pues si se da en otra instancia la plática, pues por lo menos sí poder reírnos, ¿no? Pero en ese caso no deberíamos de actuar así. Ahora imagínate cuando alguien está en plena de juicio, de llorar y está triste por algo. Recuerdo que en cierta ocasión, hablándote de mis experiencias, iba caminando por unas gradas y había una chica que no la conocía, te soy sincero, y vive, eh, te lo digo con mucha certeza, que no la conocía para nada. Al caso tal vez había visto su rostro una vez y recuerdo que estaba llorando en unas gradas. Y pasé de pronto, de paso, porque no la conocía. Y digo, ¿qué me puede importar la vida de esa persona? ¿Qué quiere que haga? O sea, ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo cambiar el mundo, decía yo en mi mente. Pasé, pero con la misma pensé, digo, pero tengo que ponerme en el lugar de ella. Si fuese yo, me hubiese gustado que me dieran un abrazo, que me preguntaran el porqué de las cosas. Con la misma inercia me regresé, te diría, y en ese caso charlé, tuve una plática profunda con él y le terminé sacando información que nunca pensé sacársela. Dijo que estaba llorando porque un tipo la había engañado, le había hecho creer que iba a ser su esposa y que solo la había usado y que ahora tenía otra mujer y que ella había perdido la virginidad en este caso con él, pensando en esa promesa y que ella lo amaba y que se sentía desgarrada y que quería literalmente, viste, la muerte. Y no sé, porque me sentía como un piojo, viste, en un montón de cabello, porque no sabía qué hacer, y te lo digo en serio, porque ¿qué quieres que le diga? Porque puedo haberle dicho, no, pues entonces matémonos juntos, porque tal vez yo estaba un poco de decepción también. Sin embargo, creo que saqué sabiduría de donde no la tenía, porque estaba muy joven, y le di un par de consejos, le dije que no podía controlar las cosas que sentía ella y no podía decirle simplemente lo siento o regalarle un sermón, porque cada quien sabe sus sentimientos, uno solo cree saberlo. Uno dice, ay, lo siento, le das un abrazo a alguien que le murió la mamá y no sabes cómo se siente destrozado. En ese caso yo no sabía cómo se sentía ella, entonces tenía ese problema. Y decía, bueno, pero sí le logré dar un par de consejos. Recuerdo que después la logré ver, fue una mujer muy alegre, pero la perdí de mi vista, no sé qué sería de ella. Pero en ese caso creo que actué de la mejor manera. Pero ya más allá de lo que te cuento, de mis historias y de, por ejemplo, la historia de mi padre, yo creo que deberías de hacerte la pregunta tú, en este caso nosotros, qué tan empáticos podemos hacer, cómo nos podemos poner en lugar de las otras personas. Y como te digo, fácilmente podemos hacerlo por un amigo que siempre ha estado ahí, o fácilmente lo podemos hacer por un familiar. No obstante, yo creo que por alguien que no conocemos es difícil ponerse en el lugar de otro. Quisiera hacer un paréntesis y lo abro siempre hablando de la empatía. Diría que pareciera simple, pero si sigues conmigo, diría que los hombres puede que seamos más empáticos que las mujeres. No porque creo que seamos varones, ni porque estoy hablando de este lado de la grieta y que las mujeres son diferentes. Cada quien tiene su vista, su alto y su bajo. Las mujeres pueden ser buenas en otras áreas, pero en este caso creo que no. Déjame ver y vamos allá, ¿no? Con los ejemplos siempre. Un ejemplo muy práctico sería cuando tú estás en la calle. Yo, por ejemplo, nunca he visto una mujer ayudándole a alguien que se quedó tirado en la calle, ¿viste?
nunca lo he visto. Y si tú lo has hecho, pues déjame aplaudirte, porque sí viste un gran ejemplo de vida. Sin embargo, nosotros los varones, y los varones que bebés se van a reír con esto y van a saber que es cierto, pueden haber 5 tipos empujando un vehículo, por ejemplo, de alguien que se quedó botado, que no lo desconoces prácticamente. Pero tienes esa capacidad de abrir la mente y ponerte en el lugar de aquel. Se le voy a ayudar a empujarlo. Y vas y le ayudas, ¿no? Y te unes en ese concepto. Ahí tenemos esa capacidad como hombres, ¿no? Y dices, bueno, eso es empatía. Te pusiste en el lugar de aquel y dices, bueno, ¿y por qué se quedó botado? Viste, yo una vez recuerdo que venía debajo de una tormenta, venía de Choloma hacia Cofradía, y encontré un tipo que venía empujando una moto y lo desconozco prácticamente. Y recuerdo que me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Le digo, bueno, él me dice, bueno, me quedé sin combustible. Entonces le digo yo bien alegre, va, con mi sonrisa ahí, y estaba lloviendo, me levanté, viste la visera del carro. Y le digo, pero está cerca la gasolinera, ya vas a llegar. Entonces él me miró con una carita como el gato con bota, ¿viste? Y yo le pregunté, ¿por qué te pasa? ¿Te sentís bien? ¿Te golpeaste? ¿Tuviste un accidente? Y me dice, no, me dice, lo que pasa es que no ando dinero, me quedé sin combustible, no ando dinero. Y yo, bueno, ¿qué hago con este tipo, no? Y ves ahí se despierta ese amor o esa empatía hacia los demás. Y bueno, si yo fuera este tipo, me gustaría que alguien me ayudara económicamente, en este caso, conociéndolo o sin conocerlo. Porque si hubiese sido mi amigo o hubiese sido o alguien conocido, hubiera sido facilísimo echarle la mano económicamente, porque a la vuelta de la esquina la hubiese visto y le hubiera cobrado los 100, ¿viste? O él me regresa un favor. Pero en esta instancia lo hice de la mejor manera, lo siento, y no es por alardearte el tipo de persona que sé, porque, valga la redundancia, que la alabanza de propia boca es incómoda. Pero ese día recuerdo que debajo del agua le dije, no te preocupes, yo te ayudo. Me di vuelta la mochila, venía tapado, me quité lo que traía tapado, saqué mi billetera y agarré 100 lempiras y se los entregué. Y no le cambié el mundo a esa persona, por ejemplo, no transformé su vida. Él tal vez si era un tipo mal, porque recuerdo que tenía unos tatuajes y andaba un reloj y andaba un anillo, eso recuerdo, no recuerdo su rostro. No lo pude haber hecho diferente, pero puede que esa acción él haya repetido a otra persona y ves, esa pequeña acción que yo hice puede haber marcado el corazón de él y así sucesivamente marcar el corazón de otro y poder crear una sociedad diferente. Porque aquí en el país donde vivimos, tú sabes que no tenemos ese tipo de sociedad. Recuerdo que él se sacó un anillo que andaba, que se miraba muy bonito y me lo quería dar por los 100 lempiras. Me dijo, llévate este anillo, me dice. Pero le digo, ¿pero y cómo? Entonces no te estoy dando el dinero, entonces agárralo y ve cómo resolves. Y después dijo, no, entonces llévate el reloj. Se quería quitar el reloj. Le dice, no, tranquilo, no necesito tus pertenencias, simplemente lo estoy haciendo porque creo que es lo correcto. Y él me dio la mano y me dijo, muchas gracias. Antes de irme le recordé y le dije una frase que tiene un primo mío que dice, arrieros somos y en el camino andamos. Que no sé de dónde viene esa frase, pero suena bien en ese detalle. Por ejemplo, yo soy arriero, él también, y en el camino andamos y puede que no volvamos a encontrar. Pero me gustaría más que él encontrara a otro y que le ayudara y así ser una sociedad diferente. Ahora pregúntate tú, ¿qué tan cerca estás de la empatía o qué tan cerca estás de ser esa persona que marque la diferencia en una sociedad tergiversada? Porque en un mundo donde todos te ponen el pie, es muy difícil aprender a dar la mano, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias o los pequeños detalles que creo que pueden marcar el cambio de una sociedad. En este caso, nuestra sociedad creo que está muy caída y hacerla diferente va a costar. Como te digo y te hago énfasis o te hago hincapié en esto, es fácil siempre con los que están ahí, pero con los que no están es muy difícil. Tengo algo aquí que quisiera compartir. Dice, entender a las personas desde su punto de vista y no del propio. Dice que qué fácil es, bueno, las personas están haciendo algo que no te agrada, pero ¿cómo me pongo en el lugar de este? Entonces, pero hay que entender a las personas desde el punto de vista de ellos, no desde el punto de vista de nosotros, porque el punto de vista de nosotros siempre va a ser mejor, ¿no? Porque no hay nada más equitativo en la vida que la razón, porque todos creemos tenerla. Tú crees tener la razón, yo creo tener la razón. Entonces ese es el problema, pero cuando más allá de dejamos esas tonteras, por lo menos yo lo miro como una estupidez creer que lo sabemos todo, o que
estamos parados en la grieta correcta o que somos la última Coca-Cola del desierto. Y nos ponemos en el lugar del otro, ¿viste? El otro está discutiendo porque no se lleva bien con el hermano, y si mi hermano es un canalla, mi hermano es aquí, mi hermano es allá. Y tú le dices, tienes razón, tienes que ser una mente inteligente, sin aceptar el pensamiento le das la razón y dices, él tiene su punto de vista, sabrás por qué lo dice. Y si él no quiere recibir un consejo, no se lo dé, simplemente dejarlo a su criterio personal. Porque va a ser mejor, porque si lo ves desde nuestro punto de vista, siempre vas a querer sermonear a la gente, y esto que otra cosa. Vas donde alguien que, por ejemplo, tuvo una ruptura amorosa y siempre termina echándole la culpa al otro, que el otro aquí, que el otro allá, y nunca nos vemos nosotros mismos, porque no tenemos esa capacidad. Entonces, ese día tú podrías regalarle un consejo muy importante a esa persona, o también decir, bueno, esa es la manera de pensar de ella, ¿qué puedo hacer? Simplemente ser empático, aceptar la realidad de las cosas, que él piensa así y ya estuvo, no lo puedo cambiar. Pero si él quisiera un consejo tuyo, te va a decir, ¿vos qué opinas? Y tenés que decirle, bueno, si quieres que te diga la verdad, te la digo. Y aunque lo ofendas, tienes que decir, bueno, tú estás mal en varios puntos de vista, deberías de verte a ti primero para así juzgar a los demás. Eso sería lo más importante. Y si nosotros somos personas que vivimos en familia, clanes, grupos, aldeas, pueblos o ciudades, nosotros por común vivimos en grupos, pero los grupos que logran crecer más son aquellos que logran tener esa capacidad de sentir empatía, ¿viste? Por ejemplo, hubo una pandemia hace poco, que tú recuerdas el 2020, y recuerdo que fuimos muy empáticos con unos amigos que tenemos trabajo y teníamos estabilidad y por lo menos nuestras empresas nos iban a pagar, pero recuerdo que nos juntamos un día y dijimos, ¿qué podemos hacer? No podemos agarrar y tener siempre para nosotros, porque hay personas aquí que no trabajaban o que no tienen una economía estable, o viste, o tenían un trabajo que era el día a día, viste, o alguien que vendía agua, o alguien que vendía tomates, por ejemplo, es un día a día de ellos y no tenía un ahorro. Entonces decimos, vamos a ver varios puntos de vista, quiénes son las personas que son más pobres en esta colonia. Vamos a ir con fuerza de sangre, se podría decir, y económicamente compramos unas provisiones y se las llevamos, se las entregamos en la casa. Si no me recuerdo, no tengo el número exacto, pero fueron entre 10 o 7 provisiones que ajustamos y fuimos y las entregamos, ¿viste? Y eso fue muy agradable, la gente sintió como que los pusimos en el lugar de ellos y fue muy, muy bien, muy grato para nuestros corazones y crecimos, maduramos en ese aspecto y aprendimos mucho, ¿verdad? Y nos rodeamos de esas personas. Porque si nos ponemos a pensar qué habría sido el gobierno vino a dejar comida y la gente ya se hubiese muerto, le hicieron a los 3 meses de la pandemia. ¿Quién va a durar 3 meses sin trabajar y sin recibir dinero? Entonces es complejo, ¿no? Aprovechando de eso, imagínate si entramos a la política y la política fuera empática. que los gobernadores se pusieran en el lugar del pueblo, así como nosotros, y dijeran, lo vamos a poner en el lugar del pueblo, le vamos a ayudar en esta área, en la otra. Pero creo que el que entra a la política está largo de ser una persona empática, porque sentado en un sillón presidencial no creo que pienses en un pobre que vive en un barrio bajo de tu país, sino que piensas en verte con Donald Trump, que es diferente, o verte con el presidente de Rusia. Son cosas distintas, ¿no? Ya esas son, hay 4 cosas, por ejemplo, que mueven a los hombres. Yo creo que una es amor, otra es fe y otra es interés, por ejemplo, y entonces en este caso lo hacemos por interés o por miedo, porque dice que el man nos puede destruir, pero no hay empatía en esas cosas, jamás. Entre poderes creo que no hay empatía, sí creo que la empatía existe entre nosotros que estamos aquí abajo, ¿no? Que podemos marcar la diferencia y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a ser tu sobrina o quien sea que esté cerca, a tu compañero de trabajo a ser empático, ¿viste? A tu jefe le puedes enseñar empatía y decirle, jefe, usted tiene que ser equitativo con todos, no solo con el trabajador que es mejor, sino que todos en general le servimos y queremos que nos vea bien. Dice que la empatía es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y que se mejora cuando mayor es el contacto con lo que se tiene y con las personas. ¿Me entiendes? O sea, esto no es algo que se cultiva de la noche a la mañana, como siempre digo. Cultivar un buen físico requiere mucha disciplina. Al igual creo que intervenir en nuestra mente y hacerla creer de que lo está haciendo mal y que sea empática con las personas que no conocemos
y que creamos y que empecemos a trabajar en pos de hacer una sociedad distinta. Va a ser muy difícil, ¿no? Pero yo creo que un pequeño paso a la vez va a marcar la diferencia. Siempre digo que no hay que tener en poca cosa las pequeñas cosas, ¿no? En serio se los digo. Porque el cabello es muy lindo, pero no crece de la noche a la mañana. Muchos nacemos estando calvos, pero en el transcurso de la vida logramos obtener el cabello y eso es algo maravilloso. Pero empieza despacio, no es algo que se transforma de la noche a la mañana. Entonces, si practicas día con día y tienes contacto con personas distintas, vas a aprender a ser empático. Ya estamos en el epílogo y en el terminar, y quisiera cerrar con la empatía intercultural. Pues es una cosa ser empático en tu país o en la misma sociedad, en la misma etnia, el creer, por ejemplo, en las religiones, que las culturas religiosas son estas y no son aquellas, que unos creen en esto, que otros creen en lo otro. Y viste, cuando viajas, por ejemplo, ves las sociedades desde otro punto de vista, viste, puedes viajar puedes ir a Belice, puedes ir a España, puedes ir y cómo ser empático con alguien que no cree lo que nosotros creemos, cómo empatizar con alguien que no tiene alusión de un Dios, por ejemplo, o que cree que venimos del Big Bang o esas cosas. Entonces es muy difícil, ahí es un caso más difícil. Viajas a Estados Unidos y, por ejemplo, vas a encontrar gringos nativos que ellos desconocen, por ejemplo, que es una cultura hondureña. Entonces, ¿cómo enfatizar en ese caso? ¿Cómo tener empatía? Pues, lo que te digo, ¿no? Simplemente tenemos que aceptar lo que las otras personas creen. Porque lo intercultural, ¿viste? Es grandísimo. Ahora nosotros creemos, por ejemplo, acá, un caso muy común en Honduras, se podría decir que hay muchas personas que creen en la Virgen, ¿viste? O hay muchas personas que creen ¿qué te puedo decir? No sé, en la filosofía, en la teoría del Big Bang, qué sé yo, o creen en la libertad de géneros, pero en otro país tal vez eso no pasa. Tú viajas a otro país y dices, ¿quién es la Virgen María? No saben nada, ¿viste? No saben quién es él. Y entonces ya estando allá, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, aceptar que él no cree en lo que tú crees y simplemente ser empático. Y se va a aceptar de que ese tipo cree en Buda, por ejemplo, que no cree en la Virgen María. Y te va a hacer bien para sostener la relación y poder vivir en cuanto a, en pos de hacer las cosas correctas. Lo contrario de la empatía, para concluir, es la antipatía. Es justamente lo contrario, es un sentimiento de desafección, rechazo y ánimo adverso hacia una persona y termina con el odio. Imagínate que si no puedes ser una persona empática, es todo lo contrario. Ves con desdén las personas, ves con desdén lo que pasa. Yo, por ejemplo, te digo que no soy un tipo muy empático. Yo busco en otro caso el estoicismo, que es otra palabra lejos del contexto, pero te diría que busco tener pocos sentimientos, ¿viste? Superar mi umbral en este caso de dolor y no sentir hacia aquellas cosas, pero me cuesta mucho, porque tengo un corazón muy sensible y tengo que ser empático con las personas, porque si no estoy en la antipatía, terminaré tal vez odiando a las personas. Cuando alguien me dice, ese tipo me cae mal o esa persona me cae mal, deberías de hacerte un chequeo de rutina, pero no con el médico, sino que en tu interior, y ver qué tienes en el alma, si crees en el alma, o ver qué tienes en el corazón, porque estás mal. La vida no es eso, ¿no? La vida se disfruta de otra manera, creo, y teniendo empatía siempre va a ser mejor. Así que te insto de que en este caso, si tienes empatía conmigo, que seas como quien dice, me gusta lo que este humanidad, si voy a ser empática, me voy a poner en el lugar de este, pues, y le voy a regalar un like, o voy a ver y voy a comentar su publicación, a ver qué tal. Y si te alargo, podrías darle compartir, que también podría ser importante para que alcancemos otras personas. Se hace tarde, es largo, pero creo que más allá de que es tarde y el video se hace largo, creo que algo bueno tenemos que haber aprendido. Entonces te agradezco por tu tiempo y espero que te haya gustado. Espero que lo puedas ver completo en mi canal de YouTube, que te haría bien y muy importante para mí también. Y bueno,
Si te gusta, como te digo, el contenido, le podrías dar un like y hacer un comentario, que sería muy importante para que el algoritmo de las redes se mueva y podamos llegar a otras personas o a otras vidas distintas, ¿viste? Porque no quisiera que caminar en pos de que me vean las mismas personas o que me vean mis amigos y los que conozco, sino que esto es un proyecto de vida, que quisiera que si un día me mira alguien en España o alguien en Estados Unidos, que diga, bueno, la verdad que valió la pena conocer a este tipo, no sé quién es, pero a la distancia le mando un abrazo y que pueda hacer lo mejor en su vida día con día. Te agradezco por tu tiempo, te mando saludos a la distancia, te mando un abrazo, un beso, valga la redundancia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme el horario que me ves, te lo repito. Y gracias por estar ahí. Y nos miramos en la próxima, si es que las olas de la vida nos vuelven a encontrar. Muchas gracias. Nos vemos pronto.